Ahora, ¿qué pasa y qué pasaría y qué sucedería si una persona se llena del Espíritu Santo y llega a su casa y esa persona llega diferente, hermano? Van a decir, ¿usted qué le pasó? Yo lo veo igual, pero usted es otro, hermano. ¿Qué le está aconteciendo? Y entonces va usted a encontrar realmente su verdadera esencia, que es lo que Dios quiere que usted se conozca. Amén. Amén. Primero, usted no es un hombre que tiene un espíritu. Usted es un espíritu que está dentro de un cuerpo. Usted no es todo lo que le han dicho, eso es mentiras. Usted es un espíritu que está dentro de un cuerpo. Voy a repetirlo. Usted es un espíritu que Dios creó que está dentro de un cuerpo. Y ese espíritu suyo es eterno. Y desde antes que existiera este planeta, la Tierra, el Sol y todas las cosas, usted existe. Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo, para que hoy usted representara al mismo Dios, para que fuera su hijo, para que la gente que no lo conoce al Señor conociera a Dios a través de usted. Es demasiado grande esos argumentos, ¿no? Sí, puede ser, ¿cierto? Sí, eso, a mí me parece que eso es demasiado grande, ¿no? Porque que uno llegue por primera vez de pronto a un templo y le digan eso, bueno, eso vale. Sin embargo, yo les dije, todo lo que le han dicho a usted es basura. Lo que dice, la única verdad está en la palabra de Dios. Y vamos a coger todos esos argumentos y pensamientos y los vamos a meter a la basura y vamos a escuchar lo que dice Dios. Dice, ¿está bien? ¿Está bien? Ahora, si Dios lo dice es la verdad, entonces si usted sabe que es la verdad, si no lo entiende, usted va a decir amén, porque está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso lo va a comprobar de otra forma. Efesios capítulo 1. Vamos a arreglar los argumentos. Efesios capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4. Listo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Primero empieza a buscar, diga, yo soy santo y soy fiel. Dígalo, porque usted tiene que decirlo. Entonces, este mensaje es para usted, en Cristo Jesús, que está en el Éfeso. Usted está hablando a la iglesia de Éfeso, pero usted es parte de la iglesia también. Gracias y paz a vosotros de nuestro Señor Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares que, según nos que, según nos que, ¿cuándo nos escogió? Ah, tal vez alguien dijo, no, yo conocí a Jesús cuando tenía 18 años. Tal vez conocí a Jesús hace como 2 meses y por eso me mandé a bautizar. No, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es que ustedes no me buscaron, fue que Dios el Padre los trajo a mí. Por eso fue que Jesús dijo, si alguien no hubiera escuchado a Dios, ustedes nunca hubieran conocido a Jesucristo. ¿Y sabe cuándo fue que Dios te escogió a ti? Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. No existía el planeta, pero tú sí ya existías. No es lo que la gente está diciendo. Tú eres un espíritu que tienes un cuerpo. Tú eres hijo de Dios, escogido por Dios para hacer cosas sobrenaturales y grandes. Tú no puedes sentirse menos, ni miserable, ni pobrecito, porque el mundo se lo dijo, ni un huérfano, ni un abandonado. Tal vez te han despreciado, te han humillado, te han hecho sentir miserable, pero eso es una mentira. Tú eres excepcionalmente grande. Dios te tenía para este tiempo, para hacer cosas grandes sobre esta tierra. Eso fue lo que entendió Pedro. Y cuando lo entendió Pedro dijo, pues lo voy a hacer. Y entonces se paró de ahí y fue el gran apóstol Pedro. Saulo de Tarso tampoco lo había entendido. Y un día Jesús se le apareció camino a Damasco. Y entonces Saulo de Tarso se cayó a tierra y dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él dijo, vaya y entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer, porque Dios tiene un plan para cada uno. Y el día que tú conoces a Jesús, Dios dice, usted tiene que hacer algo. Vas a tener que hacer eso porque vas a hacer, y para eso fue que te llamé, y para eso fue que te escogí.
Y los que son llamados, todas las cosas te van a ayudar para el beneficio. No me vas a decir, hermano, pero es que usted no sabe la vida que yo he vivido. Pues voy a repetirlo. Dios nos escogió y nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Este es un propósito. No es para hacer pecado, es para apartarnos y vivir para Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien, entre comillas, ya ha ido mal? Pues yo quiero decirles que el irle bien o mal a una persona es de acuerdo a su perspectiva y a su forma de pensar. Porque a usted ninguno le ha ido mal ni le ha ido bien. Usted está aquí y esto es un premio que esté aquí y esté sano y esté vigoroso y pasó el COVID, pasó de todo y usted está aquí, usted es una persona súper bendecida. Llega una persona que vive en el desierto en Arabia, nunca jamás en la vida ha llovido, y llega aquí a Colombia y todos los días está lloviendo y usted, otra vez lloviendo, y dice, no, y con este frío y llueva y aburrido usted porque está lloviendo. Y llega ese señor de Arabia y llega acá a su casa y dice, oiga, ¿qué es lo que se escuche? Y usted, no, es que otra vez está lloviendo. ¿Está qué? Lloviendo. ¿Y qué es eso? Pues que está cayendo agua del cielo. ¿Del cielo cae agua? Sí, salga y mire. No puede ser. Y el hombre se sale a la calle, se echa agua y se saca una foto y manda un video de que está cayendo agua del cielo. Para él eso es extraordinariamente grande. Eso no le cabe en su cabeza. Y usted está aburrido porque está lloviendo. Para esa otra persona lo máximo, lo más grande, y para usted tal vez no. Entonces lo bueno y lo malo es de acuerdo a la perspectiva que tenga en su cabeza. ¿No? Desde la perspectiva de Dios, todo nos ha funcionado perfectamente. Se lo va a comprobar. Romanos capítulo 8, verso 28. Si usted entiende ese versículo, va a tener que decir hoy todo lo que ha pasado de aquí para atrás fue un propósito maravilloso para que hoy estuviera escuchando esta palabra en esta mañana. Y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Por qué no le damos gracias al Señor por todo lo que ha pasado? ¿Por qué no le dice, Señor, gracias por ese día que me pinché? Gracias por ese día que me robaron. Gracias por ese día que hicieron lo malo. Me sacaron la piedra. Me mostraron realmente que soy una persona vulnerable. Entendí que soy una persona, un ser humano lleno de imperfecciones. Que a veces también tengo iras, que a veces tengo también rencores, que tengo ira, Señor. Pero ese momento de tristeza fue maravilloso porque entendí lo que es estar también feliz, Señor. Señor, gracias porque ese momento de dolor me hizo entender lo que es estar sano también. Todo ha sido una bendición. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Si tú fuiste llamado, todo lo que ha acontecido en su vida ha sido una bendición. ¿Cuántos pueden decir, como dice el apóstol, da gracias en qué? Otra vez, da gracias en qué? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús le damos gracias a Dios en todo y por todo, porque Él tiene el control. A Él no se le ha salido el control, su vida ni la mía. Usted está aquí y tenía que ser así, y si no, a lo mejor ni estábamos aquí. Dígale, Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué el Señor Jesús le dio gracias a todo? Pedro le dijo, Señor, que no te pase eso, que no te van a matar. Y dice, es necesario que lo hagan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores. Es necesario que hagan esto y esto y esto, porque si no sucediera eso, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Y Hebreos 12:2 dice, y puesto los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual cuando vio todo lo que le estaba aconteciendo, él no se puso triste como algunos de nosotros. Ay, mire lo que me va a pasar, lo que me van a hacer. Ay, mire qué injuria, qué calumnia. Ay, Dios mío. Dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. O sea que cuando él iba a pasar, él por eso dijo, gloria a Dios. Llegó el momento de honrar y glorificar a Dios. Él nunca estuvo triste. Cuando lo escupieron por usted y por mí, no estaba triste. Cuando le halaron la barba a Jesús por usted y por mí, por nuestros pecados, él no estaba triste. Cuando le dieron puños en su cara y le escupieron su cara y lo hicieron por usted y por mí, él no estaba triste, hermano. No, él estaba contento, porque si no lo hubiera hecho, usted y hoy no fuera salvo. Y si usted y yo somos salvos, él lo hizo con gozo y con alegría. Él sufrió, le clavaron sus manos y sus pies, y él no estaba llorando del dolor y la tristeza y de la rabia. Él estaba con gozo, porque sabía que usted y yo íbamos a ser salvos. Amén. Y si todo te ha traído, toda tu vida, lo que ha acontecido, todo lo que ha sucedido, ha sido para que hoy estuvieras escuchando que Dios te ama y que te ama más de lo que entiendes. Dígale, Señor, gracias, porque todo reabundó para mi beneficio, para conocerte, Señor. Dele gracias. Ya no te quejes más. Tal vez algún día entenderás por qué. Así no lo entiendas. A su nombre sea la gloria. Entonces, pase lo que pase, tú eres adicional. Nuestra mente es una traicionera. Es el enemigo más grande que tenemos que vencer. Por eso lo que leímos de 2 Corintios decía que tenemos que llevar cautivo todos los ¿qué? Los pensamientos. O sea que lo que más nos puede traicionar es nuestra ¿qué? Nuestra mente. ¿Y por qué nuestra mente? Porque ahí es donde trabaja ¿quién? El enemigo. El enemigo trabaja ahí. Por eso Jesús les decía, ¿y por qué pensáis así? ¿Por qué vienen a vuestros pensamientos estas cosas? ¿Quién le trae esos pensamientos malos? ¿Quién les trae pensamientos de una persona de egoísmo? ¿Quién le trae pensamientos de avaricia, de ira, de violencia, de venganza a una persona? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Es del diablo. Así que aprender a rechazar esos pensamientos y solamente poner los pensamientos o la palabra del Espíritu Santo en nuestra mente es lo único que nos va a llevar a una victoria sobrenatural. No hay nada más. Si usted se concentra en todos sus pensamientos, en las desgracias que tus sentidos te informan, porque el que te trae toda la información de malos pensamientos son tus sentidos. 1 Corintios 11:4 3. Ese es el problema de los seres humanos, que los sentidos suyos lo están engañando a toda hora y usted no se da cuenta que usted es un espíritu. Voy a repetirlo, usted es un espíritu que está dentro de un cuerpo y que tiene un alma. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera engañados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que lo engaña a usted? Sus sentidos. Y los sentidos suyos están en su cuerpo, y la información que ha recibido es de sus sentidos, no del espíritu. Y Dios no le habla a sus sentidos, Dios le habla a su espíritu, porque Dios, nuestro Padre, es espíritu y sus hijos son espirituales. Y en esta mañana necesita que tu espíritu sea el que escuche. Y si tu espíritu escucha y entiende, entonces vas a entender que lo que te ha engañado son tus propios sentidos. Y el diablo sabe. En otra versión dice, Satanás es el que engaña. Es el mismo versículo, pero no dice el Dios de este siglo, ni la serpiente, sino Satanás. Y él sabe que a través de los sentidos lo puede engañar. Si usted no ve bien, usted cree que vio, pero usted no vio bien, lo engañó. Usted no oye bien y usted cree que oyó esto y lo engañó. Entonces los sentidos son fáciles de engañarlos, y cuando son fáciles de engañarlos se puede manipular a esa persona y hacerle creer otras cosas.
Y la persona puede creer esto y está totalmente ¿qué? Engañado. Ese es el mecanismo por donde el diablo engaña a las personas. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Es mejor cerrar los ojos, porque los sentidos te van a engañar. Pero temo que como la serpiente, bueno, otra vez, dejémoslo ahí. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿se imagina toda la información que los sentidos le dieron a usted? ¿Se imagina toda la información de lo que usted escuchó? No por el espíritu, no por lo que te habló la palabra de Dios, que es espíritu, sino por lo que le dijeron la gente de alrededor. ¿Se imagina toda la información que tiene una persona a los 8 años nomás? Y hoy, con la información que a través de las redes sociales, la televisión, en YouTube y todas las cosas, ¿se imagina la porquería que una persona puede tener en la cabeza, hermano? La basura, porque no es más. Entonces la pregunta es: ¿qué identidad puede tener ese muchacho si lo único que escucha es basura? ¿Qué piensa que es él? No tiene la menor idea. Mientras que usted es espíritu, y usted debería aprender a escuchar es al Espíritu de Dios, porque eso es lo que usted debe aprender. Y al resto no, hermano, que el mundo se venga a mí, que no me importa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a acontecer. Va a acontecer, va a suceder, la palabra de Dios está cumpliendo. Amén. Amén. Bueno. Ahora, la mente es como una alienígena. Yo creo que ustedes han visto películas de... Le puse como alienígena, a ver si me entienden. ¿Qué es una alienígena, hermano René? Es fuera del planeta. Eso, es un extraterrestre, es un monstruo por allá que parece una lombriz, pero que tiene cachos y algo así, ¿cierto? Bueno, eso es una alienígena. Es una cosa así. Entonces, a veces la mente es como una alienígena que nos abduce. ¿Qué es abducir? Es algo que lo separa o que lo secuestra y que lo engaña. Y tiene una habilidad. Y estoy hablando de la mente, que es donde el enemigo trabaja, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo: ay, Señor, que no te va a ocurrir esto? Marcos capítulo 8, verso 31, el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Quién era lo que estaba en la cabeza de Pedro? O sea, ¿y dónde estaba? En la mente de Pedro. Te repito, entonces la mente es como un alienígena, ¿no? Y es un monstruo que lo quiere engañar a usted, y entonces los pensamientos los trae de sus sentidos, mientras que cuando la persona es espiritual, escuchas al Espíritu. Acuérdense que Jesús era guiado ¿por qué? Por el Espíritu. Y los que son hijos de Dios son guiados ¿por qué? Romanos 8:14 lo dice claro: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No los que son guiados por sus sentimientos, ni por sus emociones, ni por sus deseos, sino por el Espíritu. Amén. ¿Usted es guiado por el Espíritu? ¿Sí? ¿Cuántos cuando les pasa algo reaccionan? Ninguno. Están pillados. ¿Qué pasa cuando alguien lo miró mal y lo ofendió? ¿Usted reacciona? ¿Sí o no? ¿Quién reaccionó, el espíritu o la carne? Así que la reacción es de la carne o de las emociones o de los sentimientos o de los sentidos. Porque la mente y nuestro cerebro, Dios lo hizo para sobrevivir, para poder razonar y entender y tomar decisiones correctas. Por eso cuando usted llega y se va a caer, ¿qué es lo que hace la mente y el cerebro rápidamente? Hay una reacción. Entonces usted se va a caer y lo primero que hace es poner las manos, ¿cierto que sí? Usted no le alcanza a decir a sus manos que pongan la mano porque se va a romper la nariz. No. Hay una reacción rápida, tan rápida que lo podemos llamar reflejos. Y entonces usted pone las manos y usted dice: yo no sé a qué horas puse las manos, y si no me han roto la cabeza. Se llama reacción. Ahora, ¿el Espíritu Santo reacciona? ¿El Espíritu de Dios reacciona? Cuénteme, cuando le pegaron al Señor una cachetada, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué hizo Jesús cuando le escupieron? ¿Cuál fue la reacción?
¿Ustedes sabían que el espíritu no reacciona? Porque el espíritu piensa. La reacción es humana. ¿Qué hicieron a Jesús cuando le clavaron los pies? ¿Qué pasa si hubiera reaccionado Jesús? Solamente imagínense, si cuando llegó, estaba en el Getsemaní y estaba orando y llegaron los soldados y llegó uno y llegó Pedro y sacó la espada y ¡pum!, a tumbarle la cabeza a alguien, a Marco creo que se llamaba. Y entonces, ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiera reaccionado contra todos esos soldados? Hubiera reaccionado, ¿qué hubiera pasado? Y los desaparece, hermano. Y se lo dijo a Pedro: ¿qué crees? Es que no puedo llamar a mi padre y me enviaré a 12 legiones de ángeles. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué el Señor no reaccionó? Porque el Espíritu siempre piensa. Y él dijo no. Entonces, ¿cómo se cumplirá la Escritura? O sea, el Espíritu inmediatamente tiene una forma de pensar en una forma sensata, sabia, prudente. Nunca reacciona. Quiere buscar fue el por qué y para qué. Es diferente. Cuando le sucede algo, el Espíritu dice ¿por qué y para qué? Quiere encontrar es una respuesta, pero no reacciona. Cuando una persona reacciona, ¿quién lo está controlando? Su carne, sus deseos, sus pasiones. Cuando va por el centro comercial y pasa esa muchacha bien hermosa, casi desnuda, pero usted tiene esposa y tiene hijos, ¿quién reacciona? Jesús dijo: si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que ese es un adúltero. ¿Quién reaccionó? Fue sus deseos, fue su carne. Pero si es espiritual y va el Espíritu, él la ve y él piensa y dirá: ¿y por qué era esa mujer tan desnuda? ¿Qué le estará pasando en la cabeza? ¿Sí me debo entender? O sea, es diferente. Ahora la pregunta es: ¿eres espiritual? ¿O eres guiado por tus sentidos y tus emociones? Cuando peleas, ¿quién te está gobernando? Cuando dices groserías, ¿quién te está gobernando? Cuando dices una mentira, ¿quién te está gobernando? Cuando reaccionas en una forma de avaricia, de violencia, de deseo de la carne. Por eso el Espíritu Santo en Efesios dice que, capítulo 5, verso 3, ¿sabe qué dice? Que eso se llama idolatría. Y uno dice: ¿pero cómo así que eso es idolatría? Claro, porque es un deseo de la carne que está primero que la dirección del Espíritu Santo. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troyanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es que eso no significa tener una estatua aquí y arrodillársele. No, esto es su idolatría. Y esto, la pregunta sería: ¿habrá cristianos que son idólatras sin tener una estatua en la casa? Yo lo veo aquí, no. Tiene herencia en el reino de Dios y Cristo, porque el que gobierna a esta persona son sus sentidos, sus emociones y sus deseos. No es el Espíritu. Lo que decía Romanos 8:14, que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Por eso fue que el Señor Jesucristo no reaccionó así. Ahora, cuando Pedro reaccionó, porque él creyó que lo iban a matar y negó a Cristo y maldijo, ¿quién fue el que? ¿Por qué reaccionó Pedro? Porque él estaba en la carne. Él no era espiritual. Y aunque escuchó a Jesús, aunque vio milagros, aunque vio de todo, no era espiritual. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ahora sí era espiritual. Y cuando viene el Espíritu Santo en Pedro, ahora sí es espiritual. Y ahora lo maltrataron, lo hicieron de todo. ¿Y por qué no reaccionó? Ahora sí se dieron cuenta por qué Pedro ya no reaccionó. Antes al Pedro dijo: ay, si me meten a la casa y me golpean, gloria a Dios, me siento por digno. O sea, ¿qué le pasó a Pedro?
que ahora el que estaba gobernando a don Pedrito era el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando suceden las cosas? ¿Qué pasa cuando no hay plata? ¿Qué pasa cuando hay hambre? ¿Qué pasa cuando algo le sucedió mal? ¿Reaccionas o preguntas ¿y por qué y para qué? Señor, venga, no entiendo esto, me explica, Señor, ayúdame, dirígeme, o reaccionas. Hermana, ¿qué pasa cuando las cosas no le funcionan y empieza a gritar? ¿El Espíritu está haciéndolo? ¿Quién eres? ¿Acaso no eres un espíritu? Y si eres un espíritu, hijo de Dios, porque Dios es espíritu, eres un hijo de Dios, no debes reaccionar. Deberías pensar, ¿y por qué estará sucediendo esto, Señor? Venga, no lo entiendo, voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios me explique. Y en vez de reaccionar, en vez de gritar, en vez de maldecir, en vez de todo lo que decía aquí, en vez de hacer las cosas que no le agradan a Dios, porque entonces eres una persona totalmente natural. La idea es que seamos espirituales. Tú eres espiritual. ¿Cuánto alabamos al Señor? Entonces la mente, acuérdense que la mente es como una alienígena, ¿no? Es un monstruo horrible, hermano, que te engaña, te aparta, te secuestra y nos lanza pensamientos basura, hermano. Y si le crees a esos pensamientos basura, entonces te reacciona. De tal modo que nos puede hacer pensar que somos las criaturas menos valiosas y más despreciables del mundo. Es muy triste cuando uno habla con una persona y ellas mismas se sienten mal. ¿Qué más? ¿Cómo está? Dios lo bendiga. ¿Cómo está aquí? Pero mal, con un berraco. Términos criollos, ¿no? Horrible, hermano. Y esto se va a poner peor. Y siempre su constante es ese. Siempre es así. Y aún profesionales. Y aún personas que económicamente están muy bien socialmente. Y sin embargo les preguntan cómo están. No, llevados. Aquí como cuando usted era pobre. No, así como va esto. Y entonces uno dice, wow. ¿Sabe quién le tiene controlada su mente? El alienígena ese. Porque si fuera el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué hubiera dicho? Hermano, ¿cómo está? Y todo está al revés, ¿no? Todo está mal, lo echaron del trabajo, está sin un peso, ya llega lo del recibo, y uno le pregunta, hermano, ¿cómo está? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. ¡Gloria a Dios! Y uno dice, este está gobernado por el Espíritu, y este otro, el alienígena lo tiene. Yo sé que usted me está entendiendo. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre, a su nombre. Entonces, es como si todos los que nos rodean quisieran hacernos un lavado cerebral. Mire, desde cuando la persona nace, si la mamá no quería ese embarazo, ¿qué piensa pensar la mamá? ¿Será que puede abortar este chino? No, y el gobierno ya lo legalizó, o sea que yo no estoy haciendo nada. Yo como que mato a este chino. Y ahí lo hacen. Y los matan. Y no tienen, y son indefensos. Y es posible que ahí mató un profeta, un evangelista, un pastor. Mató a alguien que podría haber sido el cambio de la sociedad, de su propia familia. Hubiera podido ser la respuesta a esa familia. ¿No? ¿Sí? Y entonces, ¿qué siente el niño cuando se siente rechazado por su propia progenitora, por sus propios progenitores? Esto es para pensar algo, ¿cierto? Porque los niños sienten, los bebés sienten, desde el mismo momento. Ni siquiera es un feto, es un embrión. Usted lee el Salmo 139, 16, y David lo entendió. Dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. O sea que nosotros, desde el vientre de nuestra madre, conocemos a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué siente un embrión cuando sus padres lo rechazan?
cuando la sociedad los rechaza, cuando ellos oyen. Pregunta, ¿y para qué se fue a embarazar? Eso es terrible, hermano. Entonces, como que alrededor de la persona, y luego empiezan a crecer esos niños totalmente les hacen bullying en el colegio. ¿Por qué cree que hay tantos niños hoy suicidas? Y vaya, mire el internet a ver cuántos niños se suicidan por bullying. ¿Y qué es bullying? Johan, ¿qué es bullying? Maltrato. ¿Cómo? Puede ser maltrato físico o emocional. Maltrato psicológico a través de palabras, argumentos, o físicos, si es necesario. ¿Sabe cuántos niños están viviendo eso? ¿Y usted cree que no hay adultos lo mismo? ¿Cómo se siente una persona común de la sociedad donde pasan otros y le pasan en la camioneta cara valiosa y le echan tierra y usted va en su pinche? Eso es un maltrato. Eso es un maltrato psicológico. Cuando uno pasó y tiene un vestido de esos de $1.000.000 de pesos y el otro apenas un vestidito y pasa eso y lo mira así, eso es maltrato psicológico. Pero si es espiritual jamás desearía eso, ni lo haría, porque el espíritu no piensa eso. ¿Sabe qué hace un espiritual? Ay, este no tiene ropita, pero yo tengo dos, espérese ahí, y voy detrás de para dárselo. ¿Sí es la diferencia de pensamiento? ¿Cuántos entendemos esto? A su nombre. Entonces, es como, repito, es como si todo el mundo lo rodeara y quisiera hacerle un lavado cerebral para que no tenga un futuro maravilloso y llegue al conformismo. Entonces la persona llegó y creció, y la persona ya, ¿y cómo está? No, ahí viene, hermano, llevando del bulto, pero bien, gloria a Dios, sobreviviendo, hermano, y no sabe quién es él. Esa persona ya le anularon realmente su esencia de lo que es. ¿Por qué Pedro se devolvió y ya quería volverse y no volver a saber nada de Dios? Y volver a ser pescador y volver a ser miserable y no ser nadie en la vida. Eso es para echarle cabeza. Si no viene el Espíritu Santo, nunca jamás Pedro hubiera sido nadie. Hubiera sido alguien, perdón. Fue el Espíritu Santo el único que lo hizo reaccionar. Y el único que va a hacer que usted entienda quién realmente es usted y el potencial tan grande y sobrenatural que tiene es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Al escuchar esta palabra te va a hacer reaccionar. No hay nadie más, el Espíritu Santo. ¿Qué utiliza? Utiliza nuestros sentidos. Hay una versión que es la NBB, 1 Corintios 11:3, pero la NBB y luego la TLA, y yo quiero que lo analicen ese versículo mejor. Utiliza nuestros sentidos para un lavado cerebral. Escúcheme, toda la sociedad en que vivimos, por lo regular, aquí en Colombia, hablemos de la idiosincrasia nuestra aquí en Colombia, nuestra cultura, la mayoría fueron idólatras. ¿Estamos de acuerdo? Fueron gente religiosa a morir. Y aún muchos cristianos son religiosos. Quiere decir que los pensamientos, las costumbres, es de juzgar, es de criticar, es de acusar y es normal, ¿sí o no? Ahora, ¿eso es lo que el Espíritu Santo quiere de un cristiano? Entonces uno dice, que, Señor, ¿y entonces qué es lo que se necesita? Estudiar bien la palabra, que la persona aprenda a desarrollar su vida espiritual. Pero tengo que, de alguna manera, escuche, engañados se aparten de la pura y sincera devoción a Cristo, como se apartó Eva cuando la serpiente le engañó. Quiere decir que cuando Eva fue engañada, ¿qué fue lo que le engañó? Los sentidos. Y le metió una de las mentiras más grandes que tal vez hasta en esta mañana usted la va a entender. Ay, hermano, usted después del mensaje me va a decir si no. Y me va a coger allá afuera y me va a decir, hermano, tiene razón, no lo había escuchado. Porque a mí me encanta estudiar la palabra de Dios hasta que le saco el jugo. Escuchen esto. ¿Quién fue el que engañó a Eva? El diablo. ¿Qué utilizó en Eva? Los sentidos. El oído, la vista, el gusto, el tacto, los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Todo se los utilizó. Y a través de esos sentidos la engañó. ¿Y cómo empezó? Por el oído.
Cuando ella volteó a mirar, uy, esa fruta está deliciosa, los ojos. Bueno, y ahí están los sentidos. Miren esta otra versión. Yo quiero que ese versículo, para que lo entiendan, lea. Eso es espectacular entender ese versículo. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. O sea, aquí, ¿qué es lo que el enemigo trabaja? La mente. ¿Y qué utiliza? Gloria a Dios, lo entendieron. Si no busco todas esas versiones, usted no me hubiera entendido tan claramente. En la versión 60 está no alcanza uno a entenderlo bien. El diablo trabaja los sentidos para mandarle pensamientos totalmente contrarios. Dios jamás utiliza ni los sentidos ni su mente, utiliza el espíritu. Él habla al espíritu suyo. Por eso, si la persona no es espiritual, no entiende ni papa. Por eso necesita recibir a Jesucristo. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios, y no es engendrado de sangre y carne ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que Dios pone espíritu dentro de esa persona. Y cuando pone espíritu y empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a entenderla, porque el Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Si no entiendes ni papa hoy, dígale: Jesús, yo quiero aceptarte, yo quiero que pongas tu espíritu en mi vida para entender. Y con todo respeto se lo digo, pero es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos bien. Ahora, Colosenses 2:8 en la TLA. Pregunta: ¿qué utiliza la serpiente, el diablo, Satanás, para engañar a las personas? Diga: los sentidos, poniéndoles pensamientos. Y eso la ha hecho a entender que usted no es esa persona. Pero Dios te está diciendo otra cosa: usted es más que lo que le han dicho. Momento. Colosenses 2:8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. O sea, no solamente los sentidos suyos y el diablo ataca tus pensamientos, sino también todas las filosofías que ustedes están escuchando. Mire más, parecen que, pero que solo son enseñanzas que humanas. Esa gente obedece los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cambie la versión y ponga la 60 si quiere. Le voy a decir, no solamente los sentidos te engañan para traerle pensamientos diabólicos que te sacan totalmente de lo que eres tú y te apartan de Cristo, sino la religión, las filosofías, las tradiciones, los pensamientos humanos. Entonces, cuando usted prende la radio, la televisión, cuando usted oye la política, cuando usted oye, ¿sabe que hay un bombardeo de qué? Diga: pensamientos. Y si una persona nunca ha escuchado la palabra de Dios y nunca jamás ha escuchado el Espíritu, ¿qué pasa con esa? ¿Quién es esa persona? Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? La filosofía. ¿Qué es filosofía? Pensamientos humanos que van avanzando, pensamientos humanos. Y huecas sutilezas según las que. ¿Cuánta gente lo único que practica son qué? Tradiciones. Y engañados, si ellos creen eso, vaya a pelear con ellos. Tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora la pregunta es, o sea que el engaño es muy monumental. Los sentidos suyos te engañan, te traen malos pensamientos y te hacen pensar lo que no es. Aparte de eso, en el mundo externo, a través de los medios de comunicación, como hoy se han multiplicado, la información que se está recibiendo es asombrosa. ¿Y qué pasa si el cristiano lo único que está recibiendo y agarrando y metiendo a su corazón son toda esa clase de pensamientos? ¿Qué va a pasar con ese hermanito y esa hermanita? ¿Alguien me puede decir? Que en vez de ser espiritual, va a reaccionar. Y para que usted se dé cuenta quién es usted y su nivel, mire si usted reacciona, a usted piensa por qué y para qué.
Si reacciona en cualquier momento, porque lo miraron, por cualquier cosita, porque el huevo está frío, porque cualquier cosa, y usted reacciona inmediatamente, tienes un problema. Necesitas buscar a Dios. Necesitas buscar la presencia de Dios. Si reaccionas por el trabajo, por la plata, por cualquier cosa, si te invitan a culto y prefieres hacer otra cosa, no estás haciendo lo correcto. Si el Espíritu Santo te dice que vaya a orar y usted dice, uy, no tengo tiempo. Si el Espíritu Santo te dice, váyase, va para el templo, va a reunirse al templo y dice, no, yo tengo que hacer eso y lo otro, algo está pasando. Porque usted está aceptando no los pensamientos del Espíritu, sino los pensamientos de tu carne y todo lo que estás creyendo mal. ¿Aló? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Quién eres tú? Cuando eso sucede, ¿sabe qué sucede cuando una persona es vulnerada a su mente y es engañada? Esa persona baja sus niveles de autoestima de tal manera o de tal modo que puede caer en la ansiedad, la tristeza, la depresión, la amargura, la soledad, y se va a sentir miserable. Y uno dice, ¿usted qué le pasa? ¿La estima dónde la tiene? Abajo. Pregúntenle a los psicólogos. La estima de esa persona está por el piso. Y yo digo, bueno, la gente que no conoce al Señor, ellos viven así. Eso es normal. Por eso usted va caminando en el carro y lo cerraron, mejor no diga nada. O le rompen el carro, o le dijeron todos los apellidos de su mamá y todas esas cosas, porque ellos reaccionan. Ellos van a reaccionar, es normal. Pero usted no puede hacer lo mismo. Entonces a usted le toca hacer silencio, ¿cierto que sí? Silencio. Gloria a Dios. Usted dice, ¿por qué y para qué, Señor? Ay, Padre Celestial. Pregunta, si un cristiano que tiene a Dios, que es un espíritu, que tiene un cuerpo y un alma, y está amargado, está triste, está estresado, está angustiado, ¿qué es lo que pasó? Que sus pensamientos lo están engañando. Que en vez de ir a buscar a Dios y a llenarse del Espíritu Santo para tener control de su propia vida, se enferman y les da dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, tensión alta. Es más, y científicamente están comprobando que algo que está produciendo cáncer es la depresión, la ansiedad. Y uno dice, wow, ¿sabe qué más produce los problemas mentales o psicosomáticos? Produce cuando se le doblan los deditos, como se llama, reumatismo y cualquier cantidad de enfermedades. ¿Por qué? Porque la persona no ha entendido que es un espíritu dentro de un cuerpo y que necesitaba conectarse con Dios. Eso es lo que tiene que hacer urgente, en vez de estar asustado comprando calmantes. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Por ejemplo, se lo enseñaron a nuestro país, y si alguna vez usted lo dijo, usted va a levantar la mano. Y se lo enseñaron de tal forma que la persona desde chiquitico repita: por mi culpa y por mi gran culpa. Levante la mano todos los que lo repitieron por miles de veces. Ese es un lavado cerebral del diablo, aunque usted no lo crea, hermano, y tal vez hasta hoy lo vaya a entender, pero eso es un lavado cerebral del físico diablo. Es una doctrina de demonios. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Cuál culpa de qué? Si Jesucristo por mi culpa murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál culpa de qué? Si Él llevó mis pecados, mis iniquidades y mis rebeliones en su cuerpo, y por su sangre yo soy libre de culpa. Si Colosenses 1, 21 y 22 dice: y por la muerte de Cristo Él me presenta delante de Dios santo, limpio, sin ninguna culpa, irreprochable. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Y por qué la gente allá afuera está por mi culpa y por su gran culpa? Porque el diablo les está lavando el cerebro. Y después, ¿sabe qué hacen? Amargados, aburridos, se sienten miserables,
se sienten poca cosa y viven arrumados, estresados en un rincón, llorando solos, porque no saben quiénes son, porque se sienten los más miserables. Eso es lo que han hecho con las personas. En su cuerpo de carne, Jesucristo murió por medio de la muerte para presentarme santo y sin mancha, irreprensible delante de Dios. Yo no tengo ninguna culpa. Yo no tengo ninguna culpa. El Evangelio de Jesucristo es el que nos hace libres. El Evangelio de Jesucristo nos hace libres de toda culpa. Pero ¿y si no conoce el Evangelio? Sigue por su culpa. Sigue por su culpa. ¿Y cómo se siente una persona culpable? ¿Cómo se siente en la calle? Se siente miserable y dice: yo creo que me merezco esta forma de vida. Yo creo que me merezco esta enfermedad. Yo creo que la voluntad de Dios es este accidente. Yo creo que la voluntad de Dios, mentiras del diablo. Jesucristo pagó todo para que tengas una vida en abundancia. Pagó todo para que seas sano, para que seas en victoria, para que seas más que vencedor. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. No agaches tu cabeza, camina por la calle. Eres familia de Dios, haga así, salga así. No para sentirse más que alguien, sino para engrandecer al Señor. Pero eso fue lo que nos enseñaron a nuestra gente. Y la gente no lo sabe. ¿Sabe qué? A lo mejor haga ¿cómo se llama? Un voto. ¿De qué? De pobreza. Y hacen votos de pobreza, hermano. Olvídese del diablo, que el Señor lo reprenda. Si el Señor Jesús, si el Espíritu Santo en el Salmo 112, ¿sabe qué dice el Salmo 112, 1, 2 y 3? Quítese ese voto de pobreza. Hay gente que lo hace y le sacan toda la plata para que ellos sí tengan el dinero. ¿Cómo es posible que suceda esto? Esto es un pecado, debían de meterlos presos, hermano, porque le están dañando la mentalidad a las personas, les están secuestrando su mente. Bienaventurado hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos tenemos temor de Dios? Amén. Y en su mandamiento nos deleitamos en gran manera. ¿Cuántos nos deleitamos en las cosas de Dios? Amén. Su descendencia será poderosa, sus hijos. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Gloria a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El que es justo, Dios no le da voto de pobreza. Dios lo enriquece, Dios lo bendice, Dios lo sana, Dios le da un hogar maravilloso, le da hijos maravillosos, le da un pensamiento para que disfrute la vida, le da una forma de vida y hace que el cielo esté aquí con usted. Por eso dice el Señor: Padre, que hagamos tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿Para qué? Para disfrutar de ti, Jesús. La presencia de Dios está en su casa, en su hogar, y usted pasa y está haciendo su huevito allá, fritando y alabando al Señor y glorioso, porque la presencia de Dios está ahí. El cielo, sin la presencia de Dios, no sería cielo, hermano. Podrían haber ángeles, arcángeles, todo eso, pero si Dios no está allí, no hay nada, hermano. Ahora, si en tu hogar tal vez no haya un televisor de 100 pulgadas, no hayan de pronto todos los recursos, pero si la presencia de Dios es allí, ahí está el cielo, ahí hay felicidad, ahí hay gozo, ahí hay alegría, porque usted es espíritu y Dios está ahí con usted. ¿Qué te falta, hermano? Usted vive feliz, hermano. Eso es lo que deberíamos de estar todos los días buscando, de noche y de día. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Y el problema es que se me acabó el tiempo. Aunque tu mente te mande pensamientos basura, hay algo que siempre debes de recordar: tú eres un ser excepcional, sean las circunstancias que sean, y pase lo que pase, usted es un ser excepcional. Repita conmigo: yo soy hijo de Dios, e hijo de Dios soy. Pero dígalo con ganas, hermano. Yo sí lo voy a decir con ganas. ¿Cuándo ceso o dejo de ser hijo de Dios? Nunca. Ay, sí, hermano, usted la embarró. Usted ya dejó de ser hijo de Dios. Mentiras del diablo. El hijo pródigo se fue de la casa de su papá y la embarró por allá, y la embarró, tal vez como usted y yo lo hemos hecho muchas veces, y cometimos errores y fallas, y peleamos con todo el mundo, y nos malgastamos el dinero, y hasta perdimos salud. ¿Sabe por qué estás aquí? Porque usted en su corazón, el Espíritu Santo te hizo volver en sí, le dijo: vuelve.
¿Sabe qué hizo el papá cuando venía el hijo pródigo después de haberle embarrado tanto? Salió corriendo a buscar. El que salió corriendo a buscarle fue el Señor, mientras que uno viene así como que no entra a la iglesia porque es que me da pena, o no. No, yo no voy al templo, ¿por qué? Porque es que nosotros sabemos nuestras embarradas. Pero cuando llegó, el Señor vino corriendo a buscarte y dijo: mi hijo se había perdido, pero bueno, nunca dejó de ser hijo de él. Nunca dejó de ser hijo. Y te has equivocado, pero nunca dejaste de ser hijo. Y todo eso que pasó, al Señor ya se le olvidó, porque Él nunca se acuerda de nuestros pecados. Quiero decirles que estás nuevecito y estás listo para empezar una vida en abundancia, si lo entiendes en esta mañana. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¡A su nombre! Ahora, tú eres hijo de Dios e hijo de Dios eres tú. ¿Cuándo cesas de ser tú? Nunca. Tú y yo somos hijos de Dios. Y le voy a decir algo, por eso quería decir, ojalá que esto me lo logren comprender, Espíritu Santo de Dios. Y como dioses, somos absolutamente seres excepcionales. Busque el Salmos 82:6, porque si no, esto va a ser un problema. Cuando yo entendí estos versículos, yo decía: ahora entiendo. Miren lo que dice el Salmo 82:6. Y dije: ¿vosotros sois qué? Dioses. ¿Y todos vosotros hijos de quién? ¿Son qué? ¿Cómo suena eso? ¿Que usted es cualquier cosa? Ahí está Johan. Él es mi hijo. Él es igual a mí. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ahora, somos hijos del Dios Altísimo. Y aquí en la palabra de Dios dice, si quiere busque otra versión, busque todas las versiones que quiera. Y ahí sale con 10 minúscula, pero dice: ustedes son dioses, hijos del Dios Altísimo. Entonces la gran pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Sabe por qué condenaron a Jesús? Porque Él dijo que era hijo de Dios. Usted, siendo un ser humano, hijo de José y María, ¿te haces hijo de Dios? Dijo: lo soy. Qué pena, pero es cierto. Y esa fue una de las causas para condenar a Jesús. Y los religiosos no aceptan eso tampoco. Miren esto, otra versión. Ahí hay dos, ¿cierto? Ya les he dicho que ustedes son dioses, que son hijos del Dios Altísimo. Otra versión: yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Dios Altísimo. ¿Cómo le suena esto a usted? O sea que usted dice que es hijo de Dios, y imagínese, solamente imagínese esto: una persona que dice que es hijo de Dios y sintiéndose miserable. Una persona que es hijo de Dios y sintiéndose triste porque de pronto le faltó un vestido, porque de pronto no tuvo esto, no tuvo lo otro, o porque alguien se lo dijo y él se entristece y reaccionó. Entonces no sabe quién eres. Jesús caminó en esta tierra y Él no fue rico ni multimillonario, pero Él nunca, jamás dudó de quién era Él. Es más, el único que le va a hacer dudar de quién eres tú es el mismo diablo. Y gracias a Dios porque viniste en esta mañana. Miren lo que dice Lucas, capítulo 4, del 1 al 12. Solamente se lo voy a leer. Oigan lo que dice. Y tal vez usted está por la calle y va saliendo hoy del templo, y apenas vea la necesidad, el diablo te va a decir: a ver, y si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si eres hijo de Dios, eso es una duda, eso es una palabra venenosa. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes su carne? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esa necesidad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué se le murió su familiar? Si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué?
Esa es una pregunta del diablo y se la hizo al mismo Señor Jesucristo. ¿Y para qué le preguntó al Señor Jesús? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu lo llevó? ¿Para qué? Porque usted va a tener que ser probado en esto. O se mantiene firme a la fe en Cristo Jesús, o sufre. Mire lo que dice: por 40 días sí era tentado por el diablo. ¿Quién fue el que lo tentó? Y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted lo que tiene es hambre. Y si tienes hambre y eres hijo de Dios, ¿por qué no haces algo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué el médico le está diciendo que usted está enfermo de esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos no funcionan? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tu hogar? Porque siempre el diablo, lo que él ha hecho dañado, es lo que te lo va a poner en cara. Tus errores y tus equivocaciones se las va a echar en cara cuando él fue el que te hizo dudar y te engañó. Y es lo más raro de esto. El mismo diablo fue el que te acusó, te hizo caer, te hizo embarrarla, te hizo pecar, y luego le dice: y si eres hijo de Dios, ¿por qué hiciste eso? A ver. Pero si usted no duda, de quién eres, si no duda de quién eres, dice: no me importa lo que esté pasando, no me importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, yo soy hijo del Dios Altísimo, pase lo que pase, pase lo que pase, yo soy hijo de Dios, soy hijo del Dios Altísimo, y en el nombre de Jesucristo puedo reprender al diablo, puedo reprender toda fuerza del enemigo y nada me dañará, y bajo mis pies está todo lo que quiere afectarme en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos a Jesús? ¿Quién eres? Ahora sí, ¿quién eres? Ahora, si eres hijo de Dios, ¿por qué no emprendes cosas grandes? ¿Por qué no te proyectas a cosas más grandes? Si tienes un Dios eterno que te ayuda, ¿por qué pensar tan poquito cuando somos más? El problema es la mentalidad. ¿Cuántos adoramos al Señor? Nosotros no somos hombres con un espíritu, somos espíritus encarnados en un cuerpo de humano para poder recoger la experiencia de este mundo o de este plano dimensional en el que estamos viviendo. Nuestro cuerpo morirá. Ese cuerpo que usted tanto cuida y que le mira en el espejo y se lo arregla, ese cuerpo se va a morir y nosotros seguiremos vivos. Lo que yo soy va a seguir vivo porque somos un espíritu. Por eso Dios me va a dar otro cuerpo, para que no se muera, para que no se envejezca, para que no se dañe. Ya tengo un cuerpo nuevo para ese espíritu. Por eso no me importa en esa tierra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Dios me va a dar un cuerpo. Mi verdadera esencia todavía no está aquí. Y es lo que tú tienes que pensar. Dejes preocuparte por las cosas de la tierra, por las cosas materiales. Eso es un pensamiento engañado. Busque las cosas del Espíritu, busque las cosas de arriba. Levanta tus ojos y mira para arriba, que hay un Dios eterno y está a tu favor y es tu Padre. Eres de la familia de Dios, eres grande, eres poderoso. Jesucristo lo hizo todo para darte a ti eso. El Señor te dijo: yo me voy, ahora les dejo el trabajo a ustedes. Y ustedes van a poder hacer cosas mayores de las que yo he hecho, dijo Jesús. ¿Por qué no hacerlas? ¿Por qué no? Sí podemos. Sí podemos. Diga: podemos y lo vamos a hacer. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos